Los mecanorreceptores más sensibles en nuestra piel son aquellos que responden con facilidad a deformaciones ligeras en la epidermis y se encuentran en zonas sensibles. Se llaman los corpúsculos de Meissner. Por otro lado, tenemos un tipo de glándula sudorípara ecrina, la más numerosa, que bajo ciertas circunstancias puede llegar a excretar hasta 10 litros por 24 horas. Es algo de lo que vamos a revisar en la sesión del día de hoy. Bienvenidos. Vamos a continuar hablando del capítulo de integumento con estas dos células de la epidermis, la célula de Merkel y el melanocito. Las células de Merkel se encuentran en la profundidad de la piel, en el estrato basal, en esta parte, junto a los queratinocitos, y forman con estos, mediante sus pequeñas prolongaciones, unos medios de unión como desmosomas. Existen terminaciones nerviosas sensitivas que, atravesando la lámina basal, van a llegar a las proximidades de la célula de Merkel y junto a la célula de Merkel van a formar lo que se llama los complejos célula de Merkel-neurita. Célula de Merkel-neurita. Los complejos estos corresponden a los mecanorreceptores. Estas células de Merkel, estos mecanorreceptores, se encuentran bastante en los pulpejos de los dedos de las manos, en la cavidad oral, en la base de los folículos pilosos. Bien, ahora vamos a estudiar al melanocito, una célula estrellada con sus prolongaciones a manera de dendritas. Así. Esta es la célula responsable del pigmento melanina en la piel. Está junto a los queratinocitos, también en los estratos más profundos, en el estrato basal o germinativo. Los queratinocitos quedan aquí. Las proyecciones del melanocito deben llegar a los melanocitos o a los queratinocitos posibles, ¿no? A la mayor cantidad de estos. Ahí están. El melanocito junto a los queratinocitos vecinos van a formar lo que se llama la unidad melánica epidérmica. Vamos a estudiar el proceso de formación del pigmento melanina. ¿Cómo empieza esto? Empezamos por una hormona que hemos estudiado en hipófisis, la MSH, hormona estimulante de los melanocitos. ¿Qué es lo que hace esta hormona? Esta va a llegar a receptores en estas células, en los melanocitos, de ahí su nombre, ¿no? Estimula melanocitos. Una vez que esta hormona llegue al melanocito, este melanocito tendrá que expresar un factor de transcripción. Es el llamado factor de transcripción asociado a la microftalmia. Ese es su nombre. Factor de transcripción asociado a la microftalmia. Este factor de transcripción, por efecto de los rayos ultravioleta, sensible a los rayos ultravioleta, va a activar a la
tirosinasa. La tirosinasa es una enzima que fabrica el mismo melanocito y esa tirosinasa se encuentra dentro de unos gránulos. Los gránulos se llaman melanosomas. Dentro de este gránulo es donde se va a formar la melanina. Una vez que este factor de transcripción activa a esta tirosinasa dentro del melanosoma, la tirosinasa va a transformar un aminoácido tirosina en melanina. Tirosinasa actúa sobre la tirosina y el resultado final es la formación de melanina, del pigmento. Y todo esto debe acontecer en los melanosomas. Unos gránulos citoplasmáticos. Y esos gránulos están acá. Formamos el pigmento. Podemos llamar, o podemos considerar que el melanosoma es maduro cuando ya contiene la melanina. Y estos gránulos tendrán que ser secretados entre los queratinocitos vecinos. Va secretando, expulsando los gránulos a los intersticios, ¿no?, entre las células vecinas, y los queratinocitos lo único que tendrán que hacer es fagocitar, capturar este pigmento, capturar el melanosoma. O si no, el mismo melanocito lo que hace es inyectar con su prolongación a cada queratinocito posible. El fenómeno se llama secreción citócrina. O fagocitosis. O fagocitan el pigmento o lo reciben directamente del melanocito. Y así todas esas células tienen el pigmento melanina. La melanina nos va a proteger de las radiaciones ultravioleta. Personas de tez clara, de piel más clara, tienen menor cantidad de melanina. Personas de tez oscura tienen mayor cantidad del pigmento melanina. Eso significa que en estas personas de tez clara no se va a formar la cantidad de melanina suficiente como para poder protegernos de los rayos ultravioleta. Dependiendo, ¿no?, el tono de la piel, la persona será más sensible a los rayos ultravioleta. En cambio, las personas de tez más oscura serán mejor protegidas porque se producirá más cantidad de rayos o de melanina para protegernos de las radiaciones ultravioleta. Las radiaciones ultravioleta estimulan a los melanocitos. Los melanocitos, por efecto de estos rayos, aumentan de tamaño, se vuelven más activos, producen más enzima tirosinasa e inclusive podrían aumentar de población en cantidad. Pero estos rayos ultravioleta, claro, los melanocitos se activan para formar melanina y protegernos de estos rayos. Estos rayos ultravioleta, sean de tipo A o de tipo B, igual son nocivos para nuestra piel. Los rayos ultravioleta de tipo B son aquellos que pueden provocar quemaduras. Y los rayos ultravioleta de tipo A serían aquellos que solamente producirían el bronceado en nuestra piel. Pero estos rayos ultravioleta de tipo A, que serían menos nocivos, pueden penetrar entre nuestras células epiteliales y llegar a la profundidad de nuestras células, de nuestra epidermis, y poder producir mutaciones en estas. Por eso la melanina debe protegernos de estos dos tipos de rayos UV. ¿Y qué es lo que acontece en personas que carecen de pigmento? Personas que sufren de albinismo. Estas personas tendrán una piel mucho más delicada, tendrán que protegerla porque no poseen este filtro.
no producen melanina. ¿Debido a qué? A que en sus melanocitos no se está produciendo la enzima tirosinasa, o si no, su enzima tirosinasa es inactiva. Todo va a depender de la actividad de esta enzima. Hemos terminado células de la epidermis, hemos terminado epidermis en sí, y ahora estudiaremos la dermis. El límite entre los dos tejidos es este, la lámina basal. Y acá está la dermis. A la dermis la clasificamos como tejido conectivo denso, irregular, colagenoso. Primero nos encontramos con una dermis que es más laxa, que es la dermis más próxima a la epidermis. Esta se llama la dermis papilar, porque es donde se encuentran las papilas dérmicas. La colágena es bien fina y existe mucha cantidad de células, mucho más que en la profundidad de la dermis. Las papilas dérmicas son estas. Esta es una papila, esta es otra y esta es otra. Las papilas dérmicas se entrelazan con las papilas epidérmicas y así la piel queda fijamente anclada, los dos tejidos. Esta dermis que acabo de diseñar será la papilar. Dermis papilar, la más superficial de las dermis. Ricamente vascularizada, toda la dermis es ricamente vascularizada, con gran cantidad de células para la dermis papilar. Hay muchas células del tejido conectivo, pueden ser fibroblastos, la más numerosa, también hay macrófagos, también hay mastocitos, entre otras células. Y en cuanto a componentes fibrosos, están las colágenas. Las colágenas representativas de esta dermis papilar son la colágena tipo 3 y la colágena tipo 7. Es por eso que esta colágena es más laxa, porque su red, esta dermis es más laxa. Su red de colágena es muy fina, son fibras reticulares. Y hay un espacio mayor para células que en la dermis reticular más profunda. Y acá en esta papilar encontramos mecanorreceptores también. Mecanorreceptores. Los mecanorreceptores acá son dos. Los corpúsculos de Meissner y el bulbo de Krause. El bulbo terminal de Krause. Hice referencia a estos corpúsculos de Meissner en la introducción al capítulo de hoy, ¿no? Estos corpúsculos de Meissner son los más sensibles, sí, eso lo dije. Se encuentran en áreas de alta sensibilidad en nuestra piel. Podemos encontrarlos en el borde libre de los labios, en el bermellón de los labios. También podemos encontrarlos en los genitales externos, en el pezón también. En esas regiones tenemos una piel delgada. Los corpúsculos de Meissner se encuentran justo en estas zonas donde están las papilas dérmicas. Y con respecto al bulbo de Krause, este mecanorreceptor no tiene una función claramente establecida. Se creía antes que reaccionaba ante cambios de temperatura, sobre todo al frío, pero eso no está establecido. Ahora vamos a estudiar la siguiente dermis, que es la dermis reticular, más profunda. Revisamos esta dermis. Dermis reticular. Acá la colágena es más gruesa
y el espacio entre una colágena y la otra es más reducido. Por eso esta dermis es más densa que la dermis papilar. Las colágenas que tenemos aquí, la colágena principal en esta dermis es la tipo 1. Colágena tipo 1. Lo que le da mayor densidad, ¿no? Esta es más laxa, esta es más densa. En cuanto al tipo de células, son las mismas, ¿no? Aunque acá, por ser más laxa, la cantidad de células es mayor y acá menor, comparando las dos dermis. Igual hay macrófagos, igual hay células plasmáticas, fibroblastos sobre todo. Ambas dermis son bien vascularizadas. Y hablando de esta dermis reticular, es donde vamos a encontrar algunos anexos de la piel, como las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, folículos pilosos que los vamos a ir describiendo. También hay mecanorreceptores. Hay dos: los corpúsculos de Pacini y los corpúsculos de Zuffini. Aunque también se comenta la existencia de estos bulbos terminales de Krause. Bulbo de Krause. Al bulbo de Krause lo conocemos ya, tiene una función clara. Y estos otros dos mecanorreceptores, sí. El corpúsculo o los corpúsculos de Pacini reaccionan ante fuerzas de presión, compresión, vibraciones, y los corpúsculos de Zuffini ante fuerzas de tensión. Con eso estaríamos estudiando 4 mecanorreceptores que se encuentran en la dermis: Meissner, Krause, Pacini y Zuffini. Y en la epidermis tenemos a las células de Merkel. En total en la piel 5 mecanorreceptores. Estamos hablando acá de la colágena como parte fibrosa de la matriz dérmica, pero también hay una parte que es amorfa, la sustancia fundamental amorfa acá, que es muy importante para la hidratación de la piel, constituida por dermatansulfato y ácido hialurónico. Estos glucosaminoglucanos se encargarán de atraer sodio, retener ese sodio, retener agua. A mayor cantidad de este sodio, mayor cantidad de agua. ¿Y quién produce esta colágena tipo 1, este ácido hialurónico? La célula más importante del tejido conectivo general, el fibroblasto. ¿Y qué es lo que sucede con el tiempo, con los años, cuando una persona comienza a envejecer? El fibroblasto ya no produce la misma cantidad de estos componentes de la matriz, ni de colágena ni de ácido hialurónico. Y como son materiales de relleno, de empaquetamiento, su ausencia se va a traducir en la formación de arrugas. Se van produciendo estas arrugas. Estudiaremos a los anexos de la piel. Vamos a comenzar estudiando a las glándulas sudoríparas. Vamos a borrar esto: metabolismo de la formación del pigmento, células de Merkel y melanocitos. Y acá vamos a describir a la primera glándula, que va a ser la sudorípara. Clasificación de la glándula sudorípara. Es una glándula exógena, claro, tiene su conducto. Va a ser tubular, porque tiene esa forma. Es simple, porque no se ramifica, y es contorneada. Si quieren, pueden considerar enrollada o contorneada, porque tiene esa disposición, se va enrollando en el tejido conectivo. Vamos a hacer acá. Este es el conducto y llega a la profundidad de la dermis y se va a ir contorneando. Nos tratamos de representar eso. Este es su conducto excretor.
viene, se va contorneando y va teniendo una disposición así bastante irregular, como si se estuviese enroscando, enrollando, de ahí su nombre. Glándulas tubulares hay muchas, ¿no? Pero la única glándula tubular enrollada es esta. Las otras solo son tubulares. Es la única que se dispone así. Esta es la unidad de secreción y este es el conducto. Veremos los epitelios. Conducto, unidad de secreción. Conducto. El epitelio, ¿no? El epitelio es cúbico y estratificado, formado por dos capas de células cúbicas. Estas células cúbicas del conducto pueden modificar la composición del sudor, eso vamos a ver en un momento más adelante. Unidad de secreción. Unidad secretora, donde se forma el principal producto del sudor, donde se forman los mayores componentes, ¿no?, del sudor. El epitelio de la unidad de secreción es cúbico simple o cilíndrico bajo. Simple, no solo una capa de células. En la unidad de secreción, que está acá en la profundidad de la dermis reticular, vamos a encontrarnos con dos variedades de células. Tenemos la célula oscura, también llamada mucosa, y la célula clara, o también llamada célula serosa. La célula oscura tiene una forma más o menos como cono invertida, con la parte apical de mayor diámetro, donde están sus gránulos secretores. Y la célula clara tiene una forma inversa, su base es mayor. Se llama la célula oscura como mucosa porque es responsable de la consistencia mucosa que podría tener el sudor. Lo que va a secretar va a ser un complejo de glucoproteínas, ¿no?, que le darán la consistencia mucosa. Y la célula clara tiene glucógeno y rico en electrolitos. La célula serosa secreta una secreción serosa del mismo nombre, ¿no?, bastante fluida, bastante líquida, rica en electrolitos como el sodio. Al final, la composición del sudor se asemeja bastante a la del plasma. El mayor componente acá va a ser el agua. Hay dos tipos de glándulas sudoríparas. Vamos a ver la primera, la glándula sudorípara écrina. Se llama écrina o también se llama merócrina. Estas glándulas écrinas o merócrinas son aquellas que cuando expulsan su producto no pierden absolutamente nada. Me refiero a partes de su célula, no pierden. Todo se expulsa por secreción o excreción. Son las glándulas más numerosas, es lo que más tenemos en nuestra piel, las écrinas. Hay muchas, por ejemplo, en la palma de las manos. Secretan el sudor. Sudor que está constituido por sodio, potasio, cloruro de sodio, urea, amoníaco,
amoníaco y que también podría tener fármacos y ácido láctico. La cantidad de secreción de sudor puede ir desde 1 a 10 litros por día, por 24 horas. Se puede excretar 1 litro de sudor por día, pero se podría llegar inclusive hasta 10 litros. ¿En qué circunstancias se podría expulsar 10 litros de sudor, excretar? Primero, estamos hablando de una situación de actividad física extrema. Se tendría que realizar actividad física máxima, se tendría que reponer los electrolitos que se están perdiendo y tendríamos que estar en una temperatura ambiental elevada, ¿no? Calurosa. Y ahí sí se podría llegar a excretar como máximo 10 litros. Bastante, ¿no? Este es el producto, sin contar estos fármacos o este ácido láctico, que se van a producir en la unidad secretora. La mayor cantidad de estos componentes en la unidad de secreción. Y cuando se va expulsando ya por el conducto, estas células del conducto van a poder modificar esta composición del sudor. Acá lo vamos a hacer. Estas células producirán la absorción de sodio, cloruro de sodio y la excreción de fármacos, ácido láctico. Las células del conducto pueden modificar. Pues lo que hacen es absorber agua, en otras palabras, sodio, de lo que se está excretando y expulsar algunas moléculas como fármacos, como ácido láctico. El ácido láctico es una fuente de energía que cuando se va a producir demasiada y no vamos a poder utilizarlo para nuestros músculos esqueléticos, entonces va expulsando, una parte se va expulsando por esta vía del sudor. Hay una célula más que se debe explicar en una glándula sudorípara, aparte de la oscura, la clara. Acá tengo espacio. Es la llamada célula mioepitelial. El nombre mioepitelial viene de músculo. Es una célula con características musculares, rica en actina y miosina en su citoplasma. Tiene sus proyecciones largas. Lo que hace es envolver la unidad de secreción, parte de esta unidad, y contraerse y expulsar, ayudar a la expulsión del sudor. Esa es la célula mioepitelial. Las glándulas sudoríparas forman parte de la función como termorregulación que tiene la piel. Hablando un poco de esta función de la absorción de sodio para evitar la pérdida de agua. Eso puede ser por efecto hormonal, efecto de mineralocorticoides como la aldosterona, que trabajan a nivel de mucosas o glándulas, como esta, o los riñones. Inducen la absorción de sodio y excreción de potasio, una forma de evitar pérdida de agua por medio del sudor. Este es un tipo de glándula que hemos hablado, las glándulas écrinas, pero también existen las apócrinas. Las apócrinas son aquellas glándulas que cuando expulsan su producto pierden un poco de su citoplasma, no todo. Expulsan su producto y pierden algo del protoplasma, pero sigue la célula viva, sigue produciendo y secretando.
Estas glándulas apócrinas solamente existen en lugares como en la región axilar, en la región perianal y en la areola del pezón. El olor característico de alguna de estas regiones, hablo por el sudor, no se debe a la composición misma del sudor en la área axilar. El olor característico se va a producir cuando este sudor se combine con la actividad de las bacterias que estén en la superficie de la piel o en la ropa. El metabolismo de las bacterias le va a dar ese olor característico. Y existe una variación de las apócrinas, las que llamamos apócrinas especializadas. Es una variante de estas. Y tienen nombre propio. Las apócrinas especializadas son las ceruminosas, las que producen cera, ceruminosas del conducto auditivo externo, y las glándulas de Moll de los párpados. Hay solamente dos tipos de glándulas sudoríparas, las más numerosas écrinas, pero también existen las apócrinas. No hay una tercera variedad. Las especializadas salen de las apócrinas. Estudiaremos ahora la glándula sebácea. Para estudiar a la glándula sebácea necesitamos un esquema, un dibujo de un folículo piloso. El folículo piloso se va a formar por la proyección que tiene la epidermis hacia la dermis. Ese es el folículo piloso. Y a partir de este folículo piloso es que se va a formar el pelo. Y justamente la glándula sebácea, vamos a anotar acá, la glándula sebácea coincide en su conducto con la salida del pelo. Acá estaría la glándula. Puede haber en relación a un folículo piloso una o puede haber más glándulas sebáceas. Tiene el aspecto como un racimo de uvas. Esa es una glándula sebácea. Puede haber otra glándula sebácea aquí. Su conducto y la unidad de secreción. Vamos a clasificar a esta glándula sebácea igual como hemos hecho con la sudorípara. La glándula sebácea es una glándula acinar o alveolar o locrina. Bien, acá tenemos tres variedades de glándulas. Écrina merocrina, que no pierde nada. Apócrina, que pierde un poquito de su citoplasma. Holocrina, que pierde toda la célula. Le voy a resaltar este pelo ahí, para que se vea mejor. ¿Qué es lo que produce esta glándula sebácea? El sebo. ¿Cuál es la composición del sebo? El sebo en sí es una secreción oleosa, aceitosa, que tiene funciones en la piel. Una de ellas es mantener la textura de la piel y otra influye en la flexibilidad del pelo. Su composición se basa en triglicéridos, colesterol y restos celulares de sus células en las unidades de secreción.
Están relacionados con los folículos pilosos, como tenemos acá. Pero en algunas zonas de nuestro organismo existen glándulas sebáceas llamadas independientes, que no están relacionadas con la erupción del pelo. Entonces, estas se encontrarán libres de los pelos. Estas son las sebáceas independientes, que solamente se encontrarán en algunas zonas. Borde libre de los labios, borde libre de los labios, glande del pene, ahí podemos encontrar estas glándulas que no están relacionadas con ningún pelo. El producto es el mismo, se los llama independientes o accesorias. Su secreción es poca, bastante poca. En el borde libre de los labios, por ejemplo, los encontramos en el margen del bermellón. También se pueden encontrar en los genitales externos, ¿no? Bueno, esa es la glándula sebácea. El conducto de la glándula sebácea se puede obstruir. Se podría obstruir por células queratinizadas de la misma epidermis que van a taponar, o también se puede taponar por su mismo producto que sería demasiado denso para poder salir, se obstruye. A esta obstrucción pueden contribuir las bacterias anaerobias que se encuentran en la superficie, y se va a producir la inflamación de la glándula sebácea. Se llama el acné. La actividad de nuestras glándulas sebáceas está bajo la influencia de las hormonas sexuales masculinas y femeninas, y es por eso que en la adolescencia existe más tendencia a la formación del acné. No por la cantidad de hormonas sexuales, por la actividad de las hormonas sexuales. Y esto es más en el varón que en la mujer. El varón tiene más predisposición al acné que la mujer. Muy bien, hemos terminado la clase del día de hoy. Vamos a continuar en una próxima sesión con el resto de nuestros anexos. Nos faltaría el folículo piloso, uñas y lo que pueda faltar más. Se despide de ustedes el Dr. Moya. Que tengan un buen resto de jornada.